Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo, compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechovisa. Biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigas de Lechovisa, bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Pueden escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y en YouTube, donde además pueden ver nuestras horribles caras. Mi nombre es Sergio Villagrán, y como cada semana me acompaña aquí a mi lado Diego Villanueva. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Ya me urge que se acabe el año, cabrón. Ya me urge que se acabe el podcast. Ya vámonos. Ya vámonos. No, bastante bien. ¿Bastante bien? ¿Contento? ¿Cómo es tu ánimo el día de hoy? Fue un día bastante arduo. Salí de mi casa muy temprano. Un día de tratar de que un vato en un taller mecánico me explicara qué le pasara a mi carro. Y yo nada más pensar, brother, ¿ya quedó o no? Con que jale. Mira, ¿ya rueda? Con eso. ¿Y qué te dijo? ¿No? No, pues sí. ¿Sí? ¿Ya? Sí, se armó. Excelente. Así que muchas gracias a Reparaciones La Llantita. Excelente. Pues mira, me da mucho gusto que hoy pues vengas en un mood relajado, tranquilo, porque el tema del día de hoy no se presta para ese mood. Sí me amenazaste desde hace varios días. Hace varias semanas cuando estaba preparando este tema, que el tema del día de hoy es quitarrisas, ¿no? Es quitarrisas porque hemos hablado de gente culera en este podcast, pero quizás no de gente tan culera. Ok. La pista... Que para quienes no sepan, cada semana claro. Uno de los dos prepara una historia, el otro no sabe de qué vamos a hablar hasta que quien preparó la historia le da una pista generalmente muy cutre y tratará de adivinar. Entonces, ¿la pista de esta semana? La pista de esta semana es, hoy hablaremos de una de las cosas más malvadas que ha hecho un imperio malvado. Así, malos de Malolandia. Ajá, malos de Malolandia. Sí. Cosas malvadas que ha hecho un imperio malvado. Sí. Así, ¿es hoy finalmente el podcast del Holocausto? No. Ok. No vamos a hablar del Holocausto, pero vamos a hablar de algo, es que está muy culero porque creo que afectó a la misma cantidad de personas y es algo que nos sigue afectando el día de hoy. Ok. Entonces, ¿estás listo para comenzar? La expropiación petrolera. 1945. La Segunda Guerra terminó, con dos países alzándose como los totales victoriosos de la contienda. Trinidad y Tobago. Se unieron y se volvieron el país más poderoso del mundo. Antigua y Barbuda. No, Estados Unidos y la Unión Soviética, quienes durante ese breve periodo de tiempo se habían unido para combatir a la amenaza de Hitler. Sin embargo, al acabar la contienda, ambos sabían que una nueva amenaza estaba por iniciarse. La Guerra Fría, llamada así debido a que hacía mucho frío. Llamada así debido a que enfrentaría a las dos potencias en todos los ámbitos, menos en una confrontación armada directa. Pero digamos que ahí estaba siempre el miedito, ¿no? De que tarde o temprano esos güeyes se agarran a putazos, como cuando el... Ya ves al teto del salón emputado y el güey lo sigue jodiendo. Hasta que llega el día que ya le tira su sándwich. Sí, nomás ves un mensaje en Facebook de no vayas mañana. Simón, güey. Sí. Y nomás escuchas así desde el otro salón una voz de ultratumba que dice: ¡Ya, pendejo! ¡Te dije que ya! ¡Ya! Nomás escuchas un vidrio romperse. Un balazo. Y una niña... La maestra, déjalo. Ya está muerto. Y pues ese día mataron al teto porque no sabía pelear. Porque se puso al brinco con un campeón de judo. Con un campeón de boxeo que era un culero. Sí, güey. Sí. La moraleja es nunca enfrentes el problema. Sí. Ten miedo, mantén la cabeza baja y espera que tus problemas se resuelvan solos. Esperamos que vivan como Lechovisa, culos pero sanos. Sí. El chiste es que se vivía una constante tensión, lo que nos llevaría a un enfrentamiento en lo político, en lo tecnológico, deportivo, artístico e ideológico. No decido con qué voz leerlo. Con cada bando intentando imponer su estilo de vida y manera de ver el mundo, el planeta quedaría dividido en dos grandes bandos, de los cuales tarde o temprano tendrías que tomar parte. Okay. Estados Unidos comenzó a idear una estrategia para evitar la expansión del comunismo, al que declaró como la principal amenaza a su modo de vida. Por lo tanto, en 1947 se promulga el Acta de Seguridad Nacional, con la cual daban el poder al gobierno federal para movilizar y utilizar la economía nacional y, según conveniera, para prepararse en el caso de una guerra contra la Unión Soviética. Que es como, o sea, empezaron a hacer protocolos por si la caca llegaba al ventilador.
Sí, dijeron, güey, si en algún momento esto se pone feo, el cabrón acá, el top, tiene derecho a mandar matar a los niños. Y no diríamos nada porque pues, de seguro ese güey sabe por qué, ¿no? Alguna vez escuché esa analogía en un seminario empresarial que decían, pues bueno, las organizaciones naturalmente con sus mismas operaciones pueden tener muchos problemas y la principal responsabilidad bueno, en ese entonces el gerente general no era tan común el puesto de project management. La principal chamba es que la caca no llegue al ventilador. Sí, o sea, puede haber caca. Pero que no llega al ventilador. Y me mama porque es muy gráfica, güey, la analogía. Sí. Porque tú sabes que si la caca llega al ventilador... Valió verga. Valió verga, güey. Sí. Pues básicamente eso estaba haciendo Estados Unidos, que la caca no llegara al ventilador. Okay. Y bueno, para eso se había creado esta Acta de Seguridad Nacional. Y además incluía la intervención del ejército en temas civiles. Ok. Cosas que siempre salen bien, ¿no? Cuando el ejército se mete con la gente. Soldados con tenis. Ajá. Por medio de esta ley se creó el Consejo de Seguridad Nacional, la NSC, y la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Qué culero trabajar en la primera. Soy un agente de la... De la... Ajá, eso era más chido decir, soy de la CIA. Soy de la CIA, soy del FBI. ¿Y tú? Sí. De la... El FBI ya existía, la CIA fue la que se creó, que es este centro de espionaje, ¿no? De inteligencia. De inteligencia central. Agencia de Inteligencia Central. Instituciones que tendrían como objetivo la protección del modo de vida americana, que básicamente era pasarse por los huevos cualquier derecho civil o humano con el hecho de que no hubiera gente que dijera, güey, ¿y si le damos derecho a los trabajadores? Era los que defendían lo que ahora es este mame en Twitter de éramos un país, a proper country. Sí, tal cual. Ay, de esta manera se identificó a la Unión Soviética como el enemigo principal a quien se consideraba responsable de las guerras anticoloniales y los procesos de cambio social del momento. Okay. Se determinó, además, que el medio para su control sería la aplicación del concepto de contención, mediante el cual se utilizaban los medios disponibles para evitar la expansión del comunismo. Pero, como suele pasar con los Estados Unidos, lo que se promulga en los Estados Unidos no solo aplica a los Estados Unidos. America. Pues se dieron cuenta que el comunismo comenzaba a coquetear con sus vecinos, les hacía ojitos y de repente a Latinoamérica el color rojo les sonaba bastante apetecible. Esto aterró a Estados Unidos, ya que toda la zona constituía una ubicación estratégica en una posible confrontación, básicamente porque es tu patio trasero. Entonces imagínate que, no sé, de repente a México dijera, oye, pues sí, Rusia puede pasar sus misiles por aquí, puede estacionar sus tanques por acá, puede poner a 30,000 efectivos en Tijuana. Claro que yo sí. no tengo problemas. Yo no tengo problemas. Que también yo entiendo el pedo de en Estados Unidos como no queremos que los rusos lleguen porque si eso sucede dejamos de tener Dunkin' Donuts. Y en cambio es como, güey, en Latinoamérica pues chance están viendo quién los ayuda a dejar de tragar arena. Ajá. Sí, o sea, es como, güey, si tú no dejas entrar a Rusia, nosotros te mandamos dinero de vez en cuando. Ajá. En cambio Rusia era, si tú nos dejas entrar, dejamos que te comas a los gringos. Una vez que nosotros nos los chingamos, era como, suena bien. Muy difícil, porque van los tratos de Estados Unidos, ¿no? Yo te voy a cuidar, o sea, no le hagas caso a esos pendejos. Y si quieres, si llegamos a un buen término, te dejo que me dejes explotar tus recursos. Ajá. ¿Cómo ves? Va, suena no bien. Se diga más, mi pendejo. No se diga bien. Si le hablas a esos cabrones, meto el ejército en tu pinche te país. Te mato, cabrón. Ajá, ¿Cómo ves? Te ocurra. Viva la democracia, mi cabrón. Pinche Estados Unidos funciona como narcotraficante, ¿verdad? Güey, Estados Unidos es el jefe de plazas de la geografía mundial, güey. Sí, tal cual. Porque es como, ¿qué pedo? Vamos a hacer negocios, sí, ¿verdad? Nos plata o plomo, cabrón. Sí. Y fíjate que me sobra plomo. Sí, y si algo y a nos ti sale te sobra bien, plata. Si algo nos sale bien es el pinche plomo, cabrón. Es el pinche plomo. Entonces, una de Estados Unidos. Una de las primeras intervenciones. No. Uf. Entonces, empezaron a decir, güey, tenemos que empezar a mover nuestra acta de seguridad, nuestro protocolo de seguridad, hacia nuestros vecinos, ¿no? Sí, entonces empezó algo que se llamaría, que sería más bien como el primer esbozo del intervencionismo americano. Sí. Una de estas primeras intervenciones sucedió cuando en 1954 iniciaría a través de la CIA Estados Unidos una campaña contra el gobierno de izquierda de Jacobo Arbenz, un militar retirado, decidido a mejorar las condiciones de vida de los campesinos de ese país y buscaba la independencia económica de su nación. ¿En dónde? Ay, no mames que no anoté el país, soy un idiota, güey.
No anoté el país. Ah, Bueno, ¿cómo se llama el cabrón? sí, Jacobo Arbenz. A ver. ¿Orbens? Arbenz. ¿Arbenz? Mientras yo sigo leyendo. Ok. El chiste es que Arbenz estaba a favor de la inversión extranjera siempre y cuando las empresas acataran las leyes. Guatemala. Ok, con Guatemala. eso. Soy un idiota, puse Guatemala hasta abajo. Sí. Entonces, una de las primeras intervenciones fue en 1954, cuando Estados Unidos, a través de la CIA, no estaba muy de acuerdo en el gobierno de Jacobo Arbenz, porque era de izquierda, quería ayudar a los campesinos. Y algo que tenía este güey es que decía: inversión extranjera está bien, siempre y cuando te acates a mis leyes y no te quieras pasar de verga. Ok. Algo que a Estados Unidos no le gusta. Es como, güey, ¿cómo que no me puedo pasar de verga, güey? Entonces, ¿para qué? Y que el negocio extranjero que estuviera ayudara al desarrollo del país. Estas medidas no le hicieron gracia a una compañía en específico, la United Fruits, quienes en ese momento eran dueños del 70% de las tierras que se cultivaban en el país. Estados Unidos vio esto como una clara anteposición a sus intereses, por lo que decidieron ayudar a derrocar a este cabrón. Fue la primera intervención directa de la CIA en América Latina. Es que ese pedo, güey, de que Estados Unidos tenía agencias especializadas en tirar gobiernos, güey. Qué chingados. De eso se trata este episodio, mi bro. No mames. Sí, te dije que iba a ser un quitarrisas, No güey. mames. No, es que ni siquiera estoy triste, cabrón. Estoy emputado. Sí, vamos a estar muy emputados todo este episodio. El golpe de estado contra Arbenz, el señor Arbenz, y el pueblo trabajador guatemalteco mantuvo intactos los intereses del imperialismo y de la oligarquía. Al Chile viva Guatemala, puta madre. Dale. Estoy bien emputado. Inauguró un prolongado periodo de décadas de terror sangriento contra trabajadores, campesinos pobres, estudiantes, entre otros. Los campesinos con dinero se la pasaban verguísima, pero los pobres... El peor es que no había campesinos con dinero. Dejó un saldo de al menos 200,000 asesinatos. Se la pasarían verguísima si no estuvieran muertos. Sí. Dejó un saldo de al menos 200,000 asesinatos y desaparecidos políticos. Washington impuso un nuevo gobierno militar, lo armó y le señaló una lista de personas que debían de ser eliminadas de inmediato. Y lo que está muy cagado, la verdad es que soy un idiota y no lo investigué, pero según yo el término país bananero viene a raíz de esto. Porque, ¿sabes qué era lo que la United Fruits más trabajaba en Guatemala? Peras. No, plátano. Y según yo después, no sé si fue García Márquez, ¿no? Quien en una de sus novelas retrata esta situación con una empresa bananera, ¿no? Te confundiste de compa, ese es Juan, el de los libros, al que le preguntas esto. Pero tú también eres inteligente. Pues sí, güey, pero estoy pedo. Ok, Juan, si estás escuchando esto, por favor... Confirma en los confirma comentarios, si es por eso. favor. Ajá. El chiste es que, pues, le dieron en la madre al gobierno guatemalteco. A base de platanazos, como si fuera Mario Kart, cabrón. Pero la cosa apenas se estaba poniendo fea, o sea, esto estaba ligero. En 1953 comenzaría a materializarse el terror real de Estados Unidos, cuando en una pequeña insignificante isla conocida como Cuba se desataría la llamada Revolución Cubana, un movimiento autodenominado de izquierda que terminaría por derrocar al dictador Fulgencio Bombazo Batista, dejando a Fidel Castro como el líder de la nación. Nunca pude tener en paz una clase de historia universal cuando llegamos a lo de Cuba, porque Sí. cada vez que era... Fue entonces cuando derrocaron al señor Batista. El señor Batista. No me digas. Sí. Con el Money de Banco, ¿cómo estuvo el pedo? Sí, llegó el Fidel Castro Con un su- money con de su bank. maletín de, Pero, ¡no! pero como son de izquierda, no Sí. había dinero. No, no. Era un Traían puros bonos portafolio, basura, güey. Sí. Simón. Puros manifiestos. Puros manifiestos, sí, güey. Y letras de Silvio. Sí. Entonces... Con esa entra al ring Sí. Fidel Castro, ¿no? Para no hacer de mí con piedad. Y pesando 90 kilos. El chiste es que este güey quedó como el líder de la nación, Fidel Castro, quien al poco tiempo entablaría relaciones estrechas con la Unión Soviética. Yo siento que además lo hizo por cagarle el palo a Estados Unidos, ¿no? O sea, yo creo que... O sea, sí le interesaba el comunismo, pero yo creo que dijo que va a ser lo que más le va a amputar a los gringos. Voy a soltar mi primera idea conspiranoica del episodio. Ok. Güey, Estados Unidos es claro y hay muchos registros de que tiene estas agencias para derrocar gobiernos, pero yo siento que debió haber un apoyo importante de Rusia para la Revolución Cubana, güey. Ah, claro. Obvio, güey. Obviamente, o sea... Después de... Ay, sí, como si Rusia fuera, Si no son dioses y no son santos, sí, güey. no fueran santos. Obviamente, yo creo que todo lo que pasaba en Estados Unidos pasaba en contraposición en Rusia. Nada más no lo sabemos porque está más cabrón traducir del ruso. Digo, que es bien sabido que, por ejemplo, Rusia, los gobiernos de izquierda como a Cuba, sí les daba un vergazo de dinero Sí, pero- para mantenerlos. Pero yo me refiero a que probablemente al iniciar, güey. Ok.
O sea, de que para financiar los movimientos revolucionarios. Así como Estados Unidos financió muchos movimientos de golpes de Estado, que los rusos hayan financiado muchas revoluciones bolivarianas. Sí, sí. Suena lógico. Definitivamente, o sea, yo... Lo dejo sobre la mesa. Estoy casi seguro que sí fue. Lo O dejo sea, sobre la mesa. Porque además, sí. o sea, después de México, Cuba es el país más chinga tu madre para tener un país comunista, güey. Sí. Y el primer sustito de verdad vendría en 1963, cuando Cuba dejó que la Unión Soviética estacionara en sus playas unos cohetitos así chiquitos nucleares que casualmente, así por pura casualidad, apuntaban directamente a Florida. Rusia mandó misiles a Cuba e Inglaterra mandó a los Beatles a Nueva York. Así es. Sí. Conquistas distintas, pero al fin y al cabo, ¿Quién ganó? El pop. ¿Quién ganó? El K-pop. Sí. Sí. Si bien el conflicto no llevó a la aniquilación total del mundo, y más importante, de los Estados Unidos. Hay una película de la guerra de los misiles muy buena, que neta sí es como tensión, toda la película. ¿Cuál? No sé cómo se llama, güey, la neta. También la de Kubrick, la del... ¿Cómo se llama? El doctor... Ay, güey, el güey que está en silla de ruedas. Strangelove. Del Doctor Strangelove y la relación con el misil, una madre así trata de algo parecido, ¿no? Es una maravilla, es una Sí. comedia, güey, Sí. de ese pedo. O sea, no Sí. de exactamente ese pedo, pero Sí, sí pero de de la situación del mundo, sí, tensiones. está muy chida. Se me hace muy cabrón Kubrick, que es como un güey más retorcidón. Con neta un episodio de la vida real tan retorcido, se mamó una comedia. Sí. Sí, pues, ¿qué te queda? O sea... Está muy cagado. Neta, ven esa película. Al final, el güey se avienta un discurso. Su personaje se supone que está en silla de ruedas. Ah, sí. Y al final del Sí. discurso, el güey se para. Sí. Sigue el discurso y todos se le quedan viendo ¿Pero raro. sabes que esa escena fue improvisada? Sí, güey. Pero a Kubrick Fue le como, cagó de risa y güey. dijo, ay, se queda. Ajá. El chiste es que El los bendito gringos... el chiste es que los gringos dijeron, esto no nos va a volver a pasar ni de chiste, güey. Ujú. Y querían evitarse problemas y como buenos vecinos chismosos se metieron con Latinoamérica. Huevo. De ahí se gestó la versión latinoamericana del Plan de Seguridad Nacional, que tenía la filosofía de que para combatir la posibilidad de una nueva guerra mundial, se debía detener al enemigo interno que se gestaba en cada país, ya que ahora el enemigo era una ideología. Representado obviamente por el comunismo. O sea, ya no el enemigo era como tal Hitler o Stalin, o ya era el comunismo como tal. O sea, el crecimiento del comunismo ya era el enemigo. Se me hace muy cabrón como en la época, güey, 60s, yo llegué a platicar con... Yo no conocía a mis abuelos, pero por ejemplo tías abuelas o gente de la época que fueron jóvenes en los 60s, todos te cuentan o conocen alguna anécdota así de que, pues yo tenía un novio en la universidad, pero mis papás no lo querían porque era comunista. Porque era comunista. Está bien cabrón, o sea, porque sí el comunismo en ese entonces sí era pues muy asociado a ideas extremistas. Pues hay muchos también como documentos y escritos de, por ejemplo, de Frida, que es como, pues ando con el Diego, que es medio mal visto porque es comunista. Bueno, pero es que esos güeyes eran comunistas de verdad, digo, o sea, literal Trotsky vivió ahí en la casa de Frida y de Diego. Que el Diego Rivera como, soy tan comunista que voy a aceptar los billetes de Rockefeller para ir a pintarle un mural comunista. Sí, es el pedo de los artistas comunistas porque el arte tiene que vivir de algo obvio. Y aquí en México se pagaba en pesos. Ajá. Y allá en pesos arriba, de la época. Ajá. Que valía más la leña. Ajá, en pesos de Pancho Villa. Pesos de Pancho Villa. Sí, entonces... pero mira, al menos ayudaron mucho a la ideología. Pero sí me hace muy cagado eso. O sea, el contexto de saber cómo es comunista. Es comunista, ajá, qué perro asco, ¿no? Es como decir, ay. Y estaba muy asociado, curiosamente, a la gente, por ejemplo, que estudiaba en universidades públicas, el comunismo. Y eso es algo que hasta la fecha sigue sucediendo. Simplemente, o sea, amiguitos de Guadalajara, no es una coincidencia que el auditorio principal del Cooks sea el auditorio Salvador Allende, güey. Sí. O sea, por ejemplo. Sí. En cambio, el auditorio principal de la UP, según yo, es el Augusto Pinochet. el aula magna Adolf Hitler. Sí. El estacionamiento Franco. Sí. Y el salón donde tienen clases de mercadotecnia es el Goebbels. El Goebbels, exactamente. la cátedra Goebbels. Sí. El de ciencia es el laboratorio de ciencia Dr. Mengele. Exactamente.
Sí, sí. El de arte sí es Silvio Rodríguez, pues, pero... No, pero es la pública, ¿no? Ah, Es sí. el de Ciencias Agrónomas, Plan de Ayala. El plan de Ayala, ajá. En fin. De esto hablamos Sergio y yo cuando salimos con alguien, ¿eh? Sí, por eso yo no tengo novia y ese güey no sé Y por qué tiene novia. no, mames, Eh, te quiero mucho, ¿verdad? En este contexto, la fuerza pública y militar ya no se centraría en defender a la nación de peligros externos, sino en la amenaza de peligros gestados dentro de la nación, de peligros internos. Están adentro, cabrón. ¡Están aquí! Están adentro. ¡Y es uno de ustedes! ¿Seré yo? Sí. ¡Sí! Muerte. ¡Pam! Porque cualquier amenaza nacida de algún otro país constituía una amenaza a los Estados Unidos. La doctrina tomó cuerpo alrededor de una serie de principios que llevaron a considerar como manifestaciones subversivas a la mayor parte de los problemas sociales. Obviamente estas acciones de política exterior jamás fueron declaradas oficialmente, pero es conocida gracias a informes desclasificados por el gobierno de los Estados Unidos, desclasificados hace 10 años, casi, la CIA y memorándums del Consejo de Seguridad Nacional. Es decir, los torcieron porque no quemaron esos memos. A partir de la Revolución Cubana, Estados Unidos comenzó a utilizar la estrategia militar de contención en América Latina, cuyo componente central era la disuasión. Vamos, no seas comunista. Como amigo. Como amigos. Para disuadir, entre comillas, se requería tener una alta capacidad militar y aliados regionales en la cruzada mundial contra el comunismo. Ok. Por lo que una de las primeras acciones que se llevaron a cabo fue la reorganización de la Escuela del Caribe del Ejército de los Estados Unidos, ubicada en Panamá. Esta institución adoptaría el nombre de United States Army School of the Americas, mejor conocida como la Escuela de las Américas. Oh, me mama porque Sergio y yo estamos viendo la misma serie. Sí. Parte de esto salió por esa serie. Y la pinche Escuela de las La Américas. pinche escuela. La pinche Escuela de las Américas tiene mucho que ver con este pinche acento que es culpa de la pinche serie que estamos viendo, Así cabrón. es, chinga madre. En ese divertido campamento de verano, En ese Ateneo. en ese Ateneo, era un divertido campamento de verano en el que los asistentes, en su mayoría militares, policías o algún tipo de mercenario a la orden del gobierno o del ejército de algún país latinoamericano, aprendían útiles habilidades que les ayudarían en sus labores militares o intervencionistas. Algunas de las materias que tenía esta organización eran técnicas de contrainsurgencia, magnicidio 1 y 2, operaciones de comando, guerra sucia, guerra psicológica, inteligencia militar, historia del tehuacanazo, los alemanes chance no eran tan malos, ese era un taller práctico, ya se la saben, tiro con francotirador, armas largas, armas cortas, armas blancas, extorsión, ejecuciones sumarias, por supuesto tortura de todo tipo, física y mental, 1000 maneras de quebrar a un cabrón para que delate a sus amigos y por supuesto el taller estrella, derechos humanos, ni que fuéramos blancos. A ver, güey. Aunque, y esto me dio un chingo de risa porque encontré un archivo que era de una universidad que subió a una universidad de Chile, que tenía las anotaciones del alumno que la subió y se cagaba de risa porque era un flyer oficial de la Escuela de las Américas que mandaban a los países y decía que como mínimo tomaras del curso que tomaras en las Escuelas de las Américas, tenías que recibir un mínimo de 40 horas de instrucción sobre temas de derechos humanos. Para compensar, ¿no? No, para que supieras que todo esto que te enseñamos no está bien hacerlo. No. Así A que ver, hazlo, pero siéntete culpable. podremos ser buenísimos pellizcando huevos. Podremos ser excelentes en los toques en las anginas. Podremos... Vaya, incluso nos sale bien arrancar uñas. Pero nada está bien. Pero no está bien. Nada de lo que hacemos está bien. Entonces, ¿no lo hacemos? Sí. No, sí, hazlo. Pero quiero que sepas que no está bien. Lo Sí. que tú y yo hacemos y lo que vamos a hacer y lo que quiero que hagas no está bien. Y está permitido que lo hagas y si lo haces no te vamos a hacer nada, pero no está... Es como cuando tu papá hace algo malo de que, pero esto no está bien, así de que se da una vuelta en un prohibida y, pero esto no está bien, hijo. Sí, Es tal cual eso, güey. Simón. De que tu papá fumando, no fumes, hijo, está de la verga, no lo hagas. Las lecciones de neta de darte vuelta a media carretera. No, esto nunca lo hagan, ¿eh? Yo ahorita porque me pasé la caseta, pero Sí, no ustedes jamás. sí, o sea, ustedes no sean pendejos y no se pasen la caseta. Yo lo hago para que aprendan. Ajá, para ¿Eh? que vean que no está bien. Mira, ahí viene el policía, viene por su papá. Ándele. Y el papá disparando. Y el papá, esto tampoco eso se hace. tampoco está bien, ¿Entienden? ¿ok? Se van a ir al extranjero un rato.
Pero no está bien. Pero no está bien que tengamos dinero. Yo Exacto. voy a salir libre porque tenemos dinero, pero no está bien. En 15 días los veo en Miami, cosa que no está bien. Ajá. Van a ver que me meto cosa blanca por la nariz en Miami. Pero ¿saben qué? Está medio bien. Tú y tus hermanos pueden hacer lo que quieran, pero eso no está bien. Pero eso no está bien. Eso era la Escuela de las Américas. Ahí Qué cabrón que una serie de decisiones de hace un chingo de años significan que hoy, desde Tijuana hasta la Patagonia, a todo individuo Nos da miedo la policía. le da miedo que se lo lleve la policía. se pone peor. Ahí Hijo de se la- adoctrinaban a los encargados de la seguridad nacional o del orden civil para que siguieran y controlaran a aquellos pertenecientes a organizaciones sindicales, literalmente que distribuyesen propaganda en favor de grupos extremistas de izquierda o de sus intereses, simpatizaran con manifestaciones o huelgas, hicieran acusaciones sobre el fracaso del gobierno en solucionar las necesidades básicas del pueblo. Es decir, si dices, oiga, tengo hambre, órale, cabrón, órale, vámonos ahora, a la verga, chingada madre. Los muertos no comen. Sí, los muertos no comen. Se dice que entre 1946 y 1984 egresaron de la organización alrededor de 60,000 militares y policías. Varios de sus ilustres alumnis tienen varios, alumnis, es decir, exalumnos, graduados. Gracias. Bueno, no todo el mundo sabe. Tienen varios cargos por crímenes de lesa humanidad. Entre los Claro, cabrón, todos se hicieron sicarios. No más eso. Entre los graduados de la SOA, o la Escuela de las Américas, Ay, vas a decir pura fichita, güey. se encuentra el exteniente Pedro Barrientos, responsable del asesinato y tortura del músico Víctor Jara, el exdictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt, Elías Wessing y Wessing, militar dominicano, líder del golpe de estado contra el presidente Juan Bosch, el general Manuel Noriega, del golpe de estado contra el presidente Juan Bosch, el general Manuel Noriega, lo repetí, de Panamá, actualmente en prisión por crímenes de lesa humanidad, antes preso por narcotráfico. El general Hugo Banzer, militar de la dictadura de Bolivia que duró hasta 1978 y electo presidente democráticamente en 1997, porque ¿qué mierda tiene en la cabeza Bolivia? Y admitido al Salón de la Fama de la Escuela de las Américas en el 98. Roberto de Abruzón, el general Roberto Eduardo Viola, golpe de estado de 1976 en Argentina. ¿Viola? Y sí lo ¿Era hacía. apellido? o era descriptivo. descriptivo. Juan Ramón Quintana, exministro de Presidencia de Bolivia ligado a la masacre del Porvenir. Leopoldo Fortuna Galtieri, No. presidente de... el que mandó a la guerra a las Malvinas, líder de la Junta Militar de Argentina, que Supervisó supervisó la guerra a los culos y Sí. le dijeron, no, brother, los culos no van a la guerra. que supervisó los últimos 2 años de la guerra sucia en este país, en la que fueron torturados y asesinadas Chingo de gente. 30,000 personas acusadas de disidencia. Vladimiro Montesinos, Santiago Martín Rivas, jefe de grupo de aniquilamiento Colina del gobierno de Fujimori. Manuel Contreras, condenado a cadena perpetua por causas durante la dictadura de Augusto Pinochet. Lo más cabrón de todo es que la organización sigue viva. Ahora con el nombre del Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación y Seguridad. Güey, te ves bien triste. Y aquí viene una de las partes que más miedo me dio de esta investigación. ¿Qué? ¿Que nos van a matar? Pequeño intermedio, que es importante hablar de esto. En el caso mexicano, los lazos entre la Escuela de las Américas, la CIA, agentes de la Dirección Federal de Seguridad, dependientes de la Secretaría de Gobernación Militar en activo y operadores del narcotráfico se consolidaron durante la presidencia de Miguel de la Madrid. Sin embargo, ya existían egresados mexicanos desde muchos años atrás. Además, no mames, es importante conocer esto, ya que el nuevo comandante de la Guardia Nacional Mexicana, el general brigadier Luis Rodríguez Bucios, es uno de los egresados de la Escuela de las Américas. Pero los lazos... Sí, güey, está bien cabrón ese pedo. Está bien cabrón ese pedo. Güey, yo cuando le hice eso dije... Ayuda, I'm in danger. ayuda. Sí. ¿Por qué? Te dije que era el guitarrizas, ¿verdad? Tengo miedo, güey. Pero los lazos... ¿Por qué hice esto? Mira, el tema que iba a ser más divertido. Pero ¿sabes qué? Ibas a hablar del primer campeonato de Atlas, ¿no? Sí, algo así, güey. ¿Qué estaba pasando en el mundo en el 51? El invento de las fiestas de cumpleaños. Primer piñata de cordones. Sí, pero los lazos institucionales entre el ejército mexicano y la Escuela de las Américas habían empezado muchos años atrás.
Después del levantamiento Sí, claro, zapatista en 1994, Hola, verga, muchos años atrás. México se convirtió en el cliente más grande de la Escuela de las Américas. Clientazos. Clientazos. En los primeros 49 años de la escuela, México había enviado pocos internos, 766 en total. Ok. Este número escaló en el 96, que llegó a 315. En 1997, una tercera parte de los graduados totales de este año. Los defensores de la Escuela de las Américas afirmaron que esta capacitación a la que mandaban a los efectivos era necesaria para la guerra contra las drogas. Sin embargo, en 1997, solo el 10% de los participantes mexicanos tomaron cursos contra narcóticos. El resto recibió capacitación estándar de contrainsurgencia. Para 1999, ningún soldado mexicano tomaba cursos contra el narcotráfico, pero 40% de ellos se formaban en inteligencia militar. ¡Salud! Felices vacaciones. Pero ya cerró, saliendo de cosas horribles para llegar a cosas igual de horribles. Una vez con Así recuerden, niños, en estas vacaciones, si ustedes viajan por carretera y los detiene un soldado con tenis, díganle adiós a su papá. Espero que se hayan confesado. Esto es un grito de ayuda. Si alguien escucha esto en otro país, ayuda. Una vez concretadas las capacitaciones, ¿Qué país crees que nos dé asilo político a este podcast? Canadá. Verga, me cagan los canadienses. Sí, güey, pero al menos... Mira, mientras no seamos niños ni indígenas, estamos bien. Ok, bueno. Y no estemos en ninguna institución católica, Okay. ni seamos negros, ni seamos ¿Una mina? una mina, ¿sí? O seamos minoría, Ok. o tengamos adicción al crack, Verga. o seamos un poquitito más morenos que mi color de piel. Ok. Somos bienvenidos en Canadá. Pues ni pedo. Pues ni pedo. Oh, Canadá. Mira, estoy entre estar en un país que hace un chingo de frío, pero tener seguro de gastos médicos y que no te dé miedo la pinche policía, o literal México. O sea, Pues ya hay que rifarnos una putiza. no. Aquí nos tocó vivir, mi cabrón. Una vez concretadas las capacitaciones, se puede iniciar con las operaciones. Así es como llegamos a 1964, cuando una mañana, miércoles 1 de abril, en que las Fuerzas Armadas brasileñas dieron un golpe de estado contra el gobierno de João Goulart. Que entraron así de putazo en la casa y... El presidente Goulart estaba escribiendo un decreto y nomás escuchaba mientras masacraban así. Brasil. Cáiganse con la puta lana. Sí. El gobierno se dio con pleno... Este golpe se dio con pleno conocimiento de Estados Unidos, quienes ya llevaban años invirtiendo en grupos desestabilizadores al gobierno de Goulart, maniobras golpistas y en general oposiciones. O sea, no solamente... Estados Unidos nunca salta del punto... ¡Ay, estoy aquí! Y ¡oh, no mames, balacera! Generalmente tiene tácticas un poquito más sucias, que es como empezar, por ejemplo, a pagarle a periódicos para Son que la hablen... pinche humedad del mundo. Para que empiecen a hablar mal del presidente. Sí. Cuando Es eso... la estrategia del golpe de estado. Primero sembrar la discordia Sí. y después generar malestar, güey. Luego empieza a acercarse con los militares y... güey, ese vato dijo que tu mamá está gorda, cabrón. Simón. Y ya después es... güey, ese vato dice que tu mamá está gorda mientras les da fusiles. Llega un gringo con el secretario de defensa y... ¿sabes qué me dijo el presidente? Que bailas tectónico en el arma del carro, güey. Sí. No mames. No es que te diga eso, güey. Mientras, Mátalo. Mientras le da armas semiautomáticas a todos los grupos de Mientras les contrainsurgencia. ponen escopolamina en el café, güey. Y finalmente, cuando todo esto pues no pareció funcionar, ya dijeron, ya, váyanse a la verga, y ayudaron a fundar grupos paramilitares golpistas, a quienes entrenaron y dieron armas. Se intervino el Congreso y el Poder Judicial, distribuyendo un gran número de parlamentos y jueces. Todo lo democrático fue víctima de ataque, destrucción, encarcelamiento y muerte. Sobre todo, hubo una represión generalizada del movimiento popular, de los partidos y movimientos sociales, del sindicalismo, de los intelectuales de izquierda, de las universidades y de la militancia de izquierda en general. Gregorio Becerra, pero con Z, porque son brasileños, una persona de raza negra, Becerra, que era negro, comunista y de Pernambuco, o sea, la izquierda ha hecho un cabrón, fue detenido y arrastrado por las calles de Recife, atado con una soga a un jeep. Era una forma de mostrar lo que el nuevo régimen estaba dispuesto a hacer con cualquiera que resistiera a la dictadura.
Es que, ¿qué putas les pasa, güey? Es como cuando llegas a tu casa nueva y cagas, güey. Ya es tuya. Estos cabrones agarran un cabrón y lo arrastran por un jeep. Es parecido. Solo que está más culero lo de cagar. Una vez terminando el golpe de estado, se concretaría la instauración de un gobierno militar. ¿Quieres escuchar cosas peores? Durante el periodo del gobierno No dejaste ni un segundo para agarrar respuesta, güey. Güey, si dices que no, güey, se acaba el podcast. Ok. Durante el periodo de gobierno militar se cometieron masivas violaciones a los derechos humanos. El régimen militar aplastó la libertad de prensa y reprimió severamente a la oposición política. Adoptó formalmente el nacionalismo, el desarrollo económico y el anticomunismo como banderas oficiales, así como el presidente de ahorita de Brasil. Según la Comisión Nacional de la Verdad, establecida para investigar los crímenes de la dictadura... Siempre que hay una Comisión Nacional de la Verdad, Es ¿sabes? porque pasó algo. Pasa algo culero, culerísimo, güey. güey. Sí, o sea, no mames. Como, Güey, ya como cuando cuando un cabrón se cagó en el urinal. No, Y el eso, director hace una Comisión de la Verdad. eso ya es nivel hicieron llorar a la maestra, güey. Sí, cuando hicieron llorar a la maestra. Que ya tienen que ya... Que Tienes- llega el sí, rector y el director citan a hacer- papás. Sí. Llega el rector, Sí. coordinadora de primaria mayor, Sí. la representante de padre de La familia. maestra de inglés, la porque maestra es la de inglés, mediadora. ajá, Sí. que como está chava, media entre los morros también. Sí. Los niños involucrados. Ujú. Las niñas que dicen quién fue, güey. Sí. La comisión de la La verdad. Comisión de la Verdad. Hicieron llorar a mis Patty. Hicieron llorar a Miss Patty. Bueno, pues a Miss Patty, ¿sabes cómo le hicieron llorar en Brasil? No quiero saber, güey. Bueno, pues se investigaron crímenes de guerra, crímenes de la dictadura, el régimen militar brasileño que se extendió entre 1964 y 1985, fue responsable de la muerte o desaparición de al menos 434 personas y unas 20,000 personas fueron torturadas. Pero pasemos a otro tópico. En Por Argentina, favor. el 28 de No. junio de 1966, No. llegaría el primero de 2 golpes de Estado apoyados por Estados Unidos. Como lo conoce Argentina, jueves. Aguante, ya casi. Cuando los militares Pascual Pastrini, Benigno Varela y Adolfo Álvarez echaron a Humberto Ilia de la Casa de Gobierno para poner a Juan Carlos Onganía, teniente general del ejército. ¿La casa rosada? Sí. En este golpe se verían tácticas similares a las de Brasil y prácticamente de ahora en adelante todas las tácticas serían igual. Que Desestabilización. literalmente tenían escuela, güey. Sí, traían Traen escuela. escuela, güey. Sí, Como el señor que le cantas el tiro en la Sí. cuadra y se pone... trae escuela. Dices, verga, trae escuela. Sí. En el golpe se verían tácticas similares a las de Brasil, que serían constantes. Campañas de desestabilización, armamento a células rebeldes y pago de crítica del gobierno. La dictadura sería conocida como la Revolución Argentina, la cual reinaría en el país hasta el 73. Ya se te acabó la chela, ¿verdad? Una de las acciones más famosas de su presidencia... Te va a servir la tuya aquí en medio, güey. Sí, está bien. Llégale. Una de las acciones más famosas de su presidencia se conoció como la Noche de los Bastones Largos. No, mames. Ocurrida el 29 de Todo julio. también, Sí. igual. Todo lo Toda que es una cosa que noche, es la noche de los algo sí. estuvo Está culero, güey. culera. Tú nunca escuchas que, ay, mamá, voy a ir a la noche de... Te vas a morir, pendejo. Sí, te vas sí. a morir. Te vas a morir. No vayas. Y si eres judío, menos, cabrón. Ocurrida el 29 de julio de 1966. Jamás es la noche de los abracitos. De los abracitos largos. No. La noche de los cumplidos en la oreja. Sí. Jamás es eso, güey. Siempre es la noche, las descuartizaciones largas en Siempre- periférico. Siempre es un pedo Sí. como la noche de las ballestas en los pulmones. Sí. Güey, ¿para qué vas? El Si chiste... el flyer se veía bien colero. Sí, no mames. Te invitamos a la noche de las lanzas. Ajá. La noche en que matamos comunistas. Hay que ir. Hay que ir, somos comunistas. El chiste es que la Policía Federal de Argentina irrumpió en la Universidad de Buenos Aires y aplastó una resistencia estudiantil al golpe, desalojando tanto a profesores como alumnos, lo que provocó que numerosos docentes, intelectuales e investigadores de universidades nacionales se exiliaran del país. Durante aquel episodio, el profesor estadounidense Warren Ambrose fue golpeado por un policía. Así nomás de... ¿Qué sé? Sí. Obviamente, como les tocaron a un gringo, el Departamento de Estado pidió explicaciones, a lo que los militares argentinos dijeron, ya güey, perdón. Y Estados Unidos dio por cerrado el asunto después de las críticas a la represión por parte del propio Onganía. O sea, el presidente solía decir, no se pasen de verga. Pero sí se pasen de verga. Finalmente, en 1973, se organizó una salida electoral con participación del peronismo.
aunque impidiendo la candidatura del mismísimo Juan Domingo Perón, porque llevaba un chingo de tiempo fuera de Argentina y entonces apenas regresó, se organizó como estas elecciones y entonces decía la oposición, porque obviamente le tenían miedo a Perón. Ese güey no está en Argentina, güey, no pueden votar por él, güey. Entonces pusieron a otro cabrón. Son el equipo de fútbol que reclama alineación indebida, ¿no? Pero ojo lo que hizo Perón. Dale, Perón, hazme la buena. Pusieron al peronista Héctor G. Campora, con el que ganó el 49% de los votos, güey. Probablemente los otros güeyes estuvieran también muy alto, porque pues estaban bien arregladas, ¿no? Quien días después renunció para permitir unas nuevas elecciones libres en las que triunfó Juan Domingo Perón con el 62% de aprobación. Como diputado plurinominal, mi cabrón. Eso no acaba bien. Pero pasemos a otro tópico. Bolivia, 1971. Hugo Benser iniciaba el golpe de estado contra el general de izquierda Juan José Torres, que asesinó o provocó la desaparición de centenares de personas en Bolivia. El régimen de Hugo Benser viró rápidamente desde una posición relativamente moderada a una mayor represión. Ilegalizó los partidos políticos, prohibió la acción sindical, suspendió todos los derechos civiles y envió tropas a centros mineros. Uno de los actos más crueles sucedidos durante su gobierno fue la masacre del Valle, cuando el ejército disparó indiscriminadamente contra campesinos que se manifestaban ante años y años de incrementos a los precios de la canasta básica. Reinaría durante 7 años. Verga. Uruguay, 1973. Ya, por favor. El golpe de estado que dio origen a la dictadura cívico-militar uruguaya estuvo precedido por una grave crisis política, económica y social durante el gobierno de Pacheco Areco. La neta, mira, si tu país no tuvo una dictadura en Latinoamérica, tu país no tuvo infancia. Tu país no era importante. Pero fue como también se fue cocinando a fuego lento porque el presidente el presidente electo Juan María Bordaberry disolvió las cámaras el 27 de junio de 1973 y habilitó a las Fuerzas Armadas y a la policía a adoptar, entre comillas, las medidas necesarias para asegurar la prestación ininterrumpida de los servicios públicos, lo que quiera que eso significara. Además, previamente, el Poder Ejecutivo comenzaría a utilizar las medidas prontas de seguridad previstas en el caso grave o improvisto de una conmoción interior. Es decir, en dado caso que nosotros los militares decidamos golpear al gobierno, nosotros los militares somos los encargados de tranquilizar al país. Ok. Sí. No va a pasar. Sí, es como, tu papá llega, se verguea a tu mamá, pero él es el encargado de calmarte. De que ya, hijo, no pasó nada. No llores y te metes al cuarto, por favor. Y no salgas, te encargo que cierres la puerta, por favor. Y que si vas a salir, me vas por unos cigarros al Oxxo. Cállese. Cállese. Durante los primeros años no hubo ningún proyecto económico político en el país. El objetivo principal consistió en dotar a la nación de estabilidad social y en la eliminación de grupos como los tumparos, que eran también de origen izquierdista. La represión fue un elemento fundamental, con, ya sabes, acá que lo típico, sus violaciones a los derechos humanos, torturas, ejecuciones a la población civil. Y Estados Unidos, de igual forma que en otros países como Brasil, envió asesores a Uruguay para entrenar a las Fuerzas Armadas para luchar contra los elementos que consideraban subversivos. Dentro de esta política represiva cobró especial importancia el establecimiento de una ley de la que hablaremos más adelante. No. ¿Cosas más tranquilas? No. El gobierno militar de Uruguay duraría 12 años. Recientemente, el gobierno de Uruguay, cuando estaba Mujica, ¿sí, verdad? Sí. Y publicaron una lista con nombres de al menos 466 víctimas de desaparición en la dictadura, que fueron víctimas que pudieron detectar porque fueron cabrones que llevaron a un centro. ¿Quién sabe cuántos Un chingo más que no sabemos qué pedo. Uh-huh. Chile, 1973. El 11 de septiembre de 1973 los militares se sublevaron. Mames, ahí sí se va a poner bien cutre. Y entraron en el Palacio de la Moneda, la sede del gobierno. Allende, el presidente, se suicidó en su despacho cuando los militares entraban en el palacio. Se suicidó. No, a ver, chavos. Allende lo mataron. Fin de mi comentario. Sí. Lo suicidaron. Okay. No, sí, fíjate que estuvo muy cabrones. Nosotros entramos y Allende estaba aventándose una y otra vez contra un cuchillo que estaba clavado en la pared. Güey, ubicas que encontraron unos lentes de Allende con un balazo en el lente. No te suicidas así, cabrón. Es que
O sea, eran como... los militares de esos regímenes eran como involuntariamente comedia oscura porque era como... Y entonces se suicidó mientras trae los lentes balaceados en la mano. Entonces yo le dije, no lo haga, presidente. Pero él dijo, no, yo ya no quiero vivir. Tenemos la pena de informar que el señor Salvador Allende tomó mi mano y activó mi revólver frente a su sien a pesar de mis negativas. Sí. Yo le decía, no, por favor, no lo haga. Y él decía, máteme aquí frente a mi pueblo. ¿Y yo quién soy? Y yo obedezco. Y yo obedezco. Digo, yo no lo hice. No, pero yo, a pesar de impedir con todo mi entrenamiento militar que un señor de 60 y tantos años me pudiera controlar, el señor es doctor, entonces domina su cuerpo de tal manera que supo controlar mi mano. Sí, yo temí por mi vida. De hecho, Allende pudo matarme si se lo proponía. De hecho, yo lo maté en defensa propia. De hecho, Allende en su defensa mató 9 soldados. ¿Sí? A caratazos. Yo pude detenerlo. Dentro de la misma oración ya va cambiando la historia. Lo que Entonces, Allende se quitó la camisa y estaba bien mamado. Fue en ese momento que sacó 2 katanas y empezó a reflectar los disparos. Así como en la película Deadpool. ¿Se acuerdan de Deadpool? Allende era Deadpool. Aquello era una escena de Kill Bill. Entonces yo dije, este señor se va a hacer daño con las katanas. Por suerte, todo terminó cuando Allende mágicamente decidió dejar la agresión y se metió un disparo en la cabeza. Lo que no sabíamos es que Allende tenía pólvora acumulada en el cráneo, que al agitarse en demasía en sus maniobras, se le convirtió en disparo. Así es. No hay ninguna pregunta. Una a partir pena. de ahorita, ya no hay preguntas. Una pena lo que pasó. Así es. Se me forman por el papel de baño. Así es. A chingar a su Chingar madre. a su madre. Allende había ganado las elecciones de 1970 con una coalición de partidos de izquierda que promovían un sistema político y económico que combinaba las ideas socialistas y comunistas. El peor miedo de Estados Unidos. El nuevo gobierno promovió la nacionalización de las empresas privadas. Otro de los peores miedos de Estados Unidos. Sobre todo las que gestionaban el agua, la luz, todo eso. Sin embargo, una parte de la sociedad no veía con buenos ojos las políticas sociales de Allende. Sobre todo los empresarios, los adinerados y los militares. Uh-huh. ¿Quién sabe por qué? Consideraban que su influencia comunista era un peligro. Por lo que decidieron ir a hablar amistosamente con él hasta que se metió un balazo en la cara. Una de las principales acciones del nuevo gobierno fue crear la Sus güeyes. Voy a avanzar moviendo mis puños así. Y si tú no te quitas es tu problema. Allende, pinche viejito. ¿Qué? ¿Qué pasó? Vino otro campesino a agradecer. ¡Ay, un balazo! Una de las primeras acciones del nuevo gobierno fue crear la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, organismo encargado de perseguir y reprimir cualquier tipo de oposición a la junta militar que dirigía el país. La DINA podía detener a cualquier persona sospechosa de conspirar contra Pinochet, quien es pues, básicamente cualquier cabrón que supiera leer. Pero también a intelectuales y políticos de izquierda, estudiantes, sindicalistas. Un cabrón cualquiera que... Oiga, ¿por qué se fue la luz? Órale, a la verga, a la camioneta. Oiga, disculpe, ya va a haber agua, es que haz de cuenta que... ¡Ah, órale, cabrón! Y además no te mames! amenazaban chilenos. Sí. Buen culero, la coche te tomé todo, te la forma que las... No me... No, que le vale. ¿Qué? ¿Qué dijo? Mamaste. ¡Ay, no! Utilizaban métodos amigables como el secuestro, la tortura y el asesinato para atemorizar a la población. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, hubo más de 3.000 muertos y desaparecidos entre 1973 y 1990. Las víctimas de la dictadura superan a las 40.000 personas. Mientras, Chespirito iba a esos lugares y decía: ¿qué pasó, niños? ¿Les gusta vivir en Chile? Ahí viene el chavo. Así es, a mí me gusta estar en Chile. Aquí ¿Quieren ver no mi pasa pelota nada cuadrada? malo. Sí, no mames. Verga con eso. Se me hace muy cabrón que los países que vivieron este tipo de dictaduras tan ojetes, o sea, por ejemplo Chile, ya es un país muy susceptible a que no le hagan chingaderas, güey. O sea, lo que pasó, por ejemplo, hace poco con Piñera Hace en 2 Chile, años. es como, güey, ya pasamos ese pedo, no va a volver a pasar. Y neta, ya la organización de la sociedad civil es muy cabrona, güey. Sí. Lo que pasó en Chile hace 2, 3 años, neta, está muy cabrón, güey. Luego tienes a Perú, donde casi eligen a la hija de Fujimori. Pero bueno, no ganó. Pero bueno, ganó. Que son 5 puntos de diferencia y 2 vueltas para decir, ¿sabes qué?
No es buena idea la hija de un dictador. ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Y si pon tú no? Pino, durante la dictadura... Pino Negro. Durante la dictadura de Pino quedaron prohibidos los partidos políticos y los sindicatos de trabajadores. La libertad, la seguridad, la vida, Sí. también quedó prohibido cualquier reclamo. Ajá. Ser feliz o tener hipo. Lo único que se permitía eran los partidos del Colo-Colo. Así es. El régimen militar ¿Y cómo aplica- le fue al Colo-Colo, al Libertadores? Dale, Pinochet. ¿Ya puedo seguir? Gran equipo. El régimen militar aplicaba la censura sobre los medios de comunicación y se limitaron los derechos y libertades como la libertad de expresión y de manifestación. Pero más me mama que estos cabrones en toda Latinoamérica lo decían abiertamente. Es como, por el proyecto de gobierno decidimos cancelar las palabras. Sí, decidimos cancelar la conversación. De ahora en adelante, si usted quiere expresar algo, lo tiene que ver con la junta del gobierno antes. Cada vez que usted interactúe con otro ciudadano, debe estar presente un agente de la DINA. Y los agentes de la DINA cuando la gente cogía, ¿no? Ok. Ok. ¿Cogieron? ¿De qué lado de la cama cogieron? El derecho. Ok. Perfecto. Con Ok. eso, con eso. Acá, ¿hacia qué lado se le tuerce el pene? Izquierdo. Ok. ¡Agárralo! No mames. ¿Ya tienen agentes de la DINA en su fiesta de cumpleaños? ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Me colgó. ¿Se colgó? Pinochet adoptó un modelo económico neoliberal, Concha de su madre. similar al sistema de Estados Unidos que permitió a las grandes empresas enriquecerse a costa de privatizar los servicios básicos. La desigualdad social provocada por este modelo persiste y es el principal motivo de protestas el día de hoy. Argentina, 1976. ¿Qué no ya habíamos pasado a Argentina? La primera vez. La concha de la lora. La muerte de Juan Domingo Perón en... Mira, el humano cae 2 veces en la misma piedra. El argentino podría caer 4, ¿eh? Sí. No es su culpa, pero sí. La muerte de Juan Domingo Perón en 1974 No, es que además se murió Perón. dejó el terreno abandonado para que Argentina perdiera su curso político y económico. Entre peronistas había fracturas, como suele pasar con todas las pinches izquierdas que no pueden mantenerse juntas 5 minutos. Y el segmento de las Fuerzas Armadas desaprobaba el relevo presidencial de Isabelita, como se ¿Cómo? le conocía a María Estela Martínez, Como viuda de Perón. había una frase en la película Gladiador que decían de que había un sueño llamado Roma que se nos ha olvidado en el camino. Es como, güey, había un sueño llamado izquierda en Latinoamérica que valió verga. Sí, pero es que sí es cierto eso que dicen. Yo estaba escuchando un podcast de tendencia izquierdista. Ya, Sí. por esto que dije, ya me hubieran ido a torturar, güey. Sí. Escuché un podcast de tendencia izquierdista. ¡Órale, cabrón! ¡Órale, la verga! Ni sabes de dónde salían. El chiste es que decían, güey, es que uno de los pinches pedos de la estúpida izquierda latinoamericana es que no pueden estar juntos 5 minutos. Es como, el líder ya se fue. ¿Podemos arreglar esto de manera pacífica? ¿O podemos matarnos y traicionarnos entre todos? ¿O ya ahorita nomás podemos traicionarnos entre todos? ¿Qué va a pasar con Morena? Se los decimos desde ahorita. Sí, spoiler, va a pasar. En el momento en el que AMLO se vaya de la presidencia o se muera, lo que pase primero, va a pasar. Morena se va a empezar a pelear entre ellos. En ¿Y cuan- saben quién va a salir de las cenizas? El puto PRI. El PRI va a volver a ser Y es que presidente. es el pedo que pasó en todos estos países, güey, que cada vez que la izquierda tenía que reorganizarse, terminaron por no hacerlo. ¿Y qué crees, güey? El fantasma de la derecha en Latinoamérica siempre está existiendo. Como pinche hongo cabrón, o sea, no ¿Qué mames. es lo que me acuerdo que en 2015 o 18, no me acuerdo de elecciones aquí en México, de estas veces que últimas que ya el PRI neta ni figura en las encuestas, de que Ujú. verga, no van a ganar nada, güey. Y hay muchos analistas políticos que es como, güey, No, no está está en las bien. encuestas, pero el día de la elección, el PRI juega de local siempre, güey. Ujú. O sea, el PRI sabe ganar elecciones en el día, güey. Sí, o sea, y es que no solo es la traición, también es el tema de que es oposición, el PRI no... Esto se va a poner feo. En fin. Varias veces le exhortaron a María Estela Martínez, la viuda de Perón, que renunciara, pero ella dijo que no, que era su derecho ser la presidenta Ante de el muerte, Argentina. hijos de puta. Sí. Con los ánimos caldeados, el 24 de marzo de 1976, las fuerzas militares de Argentina se tomaron el poder. Un golpe de estado encabezado por otro general. ¿Sí han puesto atención? ¿Todos han sido generales?
Jorge Rafael Videla. El problema real vino más adelante. Para la junta militar era pertinente eliminar a todos aquellos individuos y colectivos que fueran traidores al régimen. No necesariamente tenían que ser guerrilleros marxistas-leninistas, porque eso sí era, ajá, nomás traía ese libro rojo tatuado en la frente. Podían ser vendedores de choripán. Sí, que tenían hambre. Ya eras oposición. Cualquier persona de izquierda con un pensamiento político comunista era perseguido. Así murieron sindicalistas, políticos, artistas, intelectuales, poetas, entre muchos más. Incluso murieron personas que nada tenían que ver con una corriente política de izquierda o derecha. Tan solo tuvieron la mala suerte de aparecer en las listas que perseguía el régimen militar. Se estima 30.000 desapariciones durante la dictadura de Videla. El modelo de ejecuciones de la dictadura no daba cabida al fusilamiento. El problema de almacenar cadáveres en fosas comunes abría un potencial juicio internacional a crímenes de lesa humanidad contra el régimen militar. De modo que la Junta optó por las desapariciones. Es decir, si empezamos a fusilar cabrones, luego tenemos que ver dónde enterrarlos. Entonces es más fácil simplemente que desaparezcan de la puta faz de la tierra. Esta práctica consistía en... Verga, esto está bien cabrón. Esta práctica consistía en secuestrar a los llamados traidores, reclutarlos en centros clandestinos, torturarlos y luego matarlos. Esto está muy cabrón. Muchos de ellos sufrieron algo llamado los vuelos de la muerte. A los opositores se les drogaba, se les ponía cemento en los pies y luego se les lanzaba desde aviones que sobrevolaban Mar de Plata. Ahí se perdían eternamente en el océano. Que mira, que para ser culeros son bastante creativos. Pero imagínate ese No, pedo. pues sí, cabrón, es el Art Attack de ser un hijo de la chingada. Sí, es el Art Attack de ser un culero. Hola amigos, hoy solo necesitas un poquito de DMT y un poquito de cemento y un cabrón que no te caiga nada bien porque sea comunista. 2 aviones y vámonos a la verga. No, qué cabrón, güey. Se pone peor. No mames. Todo esto que te conté fue estructurado como un sistema de gestión de la calidad de lo culero en algo que se llamó la Operación Cóndor. ¿Invadiendo el nido? Sí, la Operación Cóndor invadiendo tu nido, como dice Calle 13. Un sistema y sí, se refiere a esta Operación Cóndor. Un sistema formal de coordinación represiva entre los países del Cono Sur que funcionó desde mediados de la década de los 70 hasta iniciados los 80 para perseguir y eliminar a militantes políticos, sociales, sindicales y estudiantes de nacionalidad argentina, uruguaya, chilena, paraguaya, boliviana y brasileña. Esta fue la culminación de años de teoría y práctica de represión y que daría fundamentos a las dictaduras formadas o por formarse. Lo que hicieron estos cabrones fue una expo culeros. Compartieron toda el intel y dijeron, güey, nos dimos cuenta que tenemos mucho en común. Y si nos juntamos y cooperamos para que cualquier persona que, por ejemplo, salga de Argentina y caiga en Bolivia, lo lleve la chingada, o salga de Bolivia y caiga en Perú, se lo lleve la chingada. O sea, ya no podías moverte en el Cono Sur. No. Ya no había escapatoria. Ya no había escapatoria, a menos de que cayeras en Guyana Francesa, que se defendían con palos. Entonces, no había Pero te recibían como rey. Sí. Mira, no había escapatoria porque o salías de un país en dictadura a caer a otro país en dictadura, o salías de un país con dictadura a uno que no tenía comida. Latinoamérica. Y luego, ¿cómo quieren que no haya narcotráfico, cabrón? No mames, ¿cómo no quieren que haya pedos? O sea, en general. Se tiene la fecha exacta de la creación de la Operación Cóndor. Fue el 28 de noviembre de 1975. Nada más y nada menos que Chilepa. En el marco de una reunión de seguridad presidida por Manuel Contreras, jefe de la Policía Secreta Chilena, y en la que participaron... ¿Así se llamaba oficialmente? ¿Policía Secreta Chilena? Ajá. ¿Cómo autorizas eso, güey? O sea, imagínate que hoy por hoy cualquier gobierno del mundo diga, es un gusto para mí anunciar a la policía misteriosa. Y aquí están todos. Puras sillas vacías, güey. No hay preguntas. Ya sé, güey. Sí, güey. ¿Y a qué se van a dedicar? ¿Qué van a perseguir? ¿Su primera misión? Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Viva el PRI! ¡Viva Chile, pa! En el marco de una reunión de seguridad presidida por este cabrón, en la que participaron militares de la Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. El Dream Team de... Valer verga. Valer verga, De ser güey. culeros. De esta manera, personal de los servicios de seguridad de estos países cruzaron sin obstáculos las diferentes fronteras, cometiendo asesinatos, secuestrando y torturando. Según las investigaciones y denuncias, su accionar no se limitó a estas 6 naciones mencionadas, ya que también tenían libre albedrío en Italia y en Estados Unidos.
Y literal solo les faltaba decir los pinches países que perdieron la Segunda Guerra Mundial. No, pues sí pueden entrar a los países con dictadura, a Italia, a Estados Unidos y a Japón. Ok, sigue. Sí. Fue en ese momento en el que Estados Unidos se cambió totalmente de bando, ¿no? De que... Ya, Sí. somos los malos, nos vale verga. Dependiendo de la fuente, las muertes provocadas por la Operación Cóndor se cuentan desde varios cientos hasta 60,000. Algunos No incluyen mames. en la totalidad los 30,000 desaparecidos durante la Guerra Sucia en Argentina. Entre los casos más conocidos que se atribuyen a esta operación está el asesinato con coche bomba en Washington de Orlando Leiter, exministro estrella del gobierno de Salvador Allende. También se incluye la desaparición y posterior asesinato del hijo y la nuera de Juan Gelman. Mientras, el joven Marcelo Ariel Gelman fue asesinado en Buenos Aires. Sus restos fueron hallados hasta el 89. Su esposa, María Claudia, quien estaba embarazada, fue llevada a Uruguay. Ahí, antes de que la mataran, dio a luz a una niña que fue entregada en adopción. En 2000, tras años de búsqueda, Juan Gelman logró ubicar a su nieta. No mames. Como parte de la Operación Cóndor, también se incluye los llamados vuelos de la muerte, en las que personas eran arrojadas vivas al mar o al río desde aeronaves. Pues está mierdísima, güey. Los vuelos de muerte están mierdísima, güey. ¿Ya entendiste por qué esto es quitarrisas? No mames. Ya no sé si estoy emputado, asqueado, triste, borracho. Caliente. Ya, estoy muy confundido. Estoy en este confundidísimo. momento. ¿Qué soy, no? Sí. Con el tiempo, el modelo que dio nacimiento al Plan de Defensa y al Plan Cóndor, pues fue decayendo, más que nada porque en el 91 ya no había pinche enemigo al que combatir porque se desintegró la pinche Unión Soviética y pues ya no tenía sentido, pero pues Estados Unidos continuó trabajando de maneras misteriosas, así como Dios, en Latinoamérica, al grado de que todo el mundo sabemos que actualmente Estados Unidos sigue metiendo su cuchara En todo. en todo. Vaya puta mierda. Así es. Y esa fue la historia de Estados Unidos son unos culeros, pero vamos a Disney. Es que es eso. Pero lo que más me caga. Pero lo que más es que es justo eso, güey. O sea, estos hijos de puta son malos de Malolandia. Son los enemigos de la historia. Todo lo malo está relacionado con ellos. Pero también inventaron Shake Shack. Ajá. Pero también, o sea, tienen Xbox. Pero hicieron el Xbox. Pero básicamente toda nuestra civilización occidental se basa en lo que hagan esos cabrones. Adivinen. Mañana los pinches cines van a estar atascados, así hasta su puta madre, por un contenido que nació del mismo país que fue ayudante de desaparecer a 60,000 personas. Ah, yo voy a ir, de hecho. Sí, porque no podemos evitarlo. Porque, ¿cómo te separas de una dominación ideológica, económica, cultural, militar en este caso? ¿Cómo le haces? Somos los pinches perros del imperio. Pero pues también no es tanta culpa de... O sea, lo que haga el gobierno de Estados Unidos no necesariamente es culpa de la gente que vive en Estados Unidos. No, cero. O sea, es un tema de la ideología del gobierno estadounidense, güey. Ujú. Que se me hace del pito. Pero o sea, yo veo dos aristas aquí. Una... Ay, moví mucho el micrófono. Perdón, gente. Me puse político. ¿Dónde está la revolución? La revolución falló. Yo veo dos aristas, güey. Lo que sí falló son este pedo de cómo los ideales de lo que construyó Estados Unidos valieron verga por sus ambiciones. Estados Unidos fue un país que se basó y se creó con ideales de igualdad, de libertad, de búsqueda de la felicidad, de proyectos de desarrollo democrático. De innovación. De innovación, güey, y que terminó por valer verga por sus ambiciones. Pero por otro lado también veo como la resistencia en Latinoamérica es inspiradora, es motivacional, güey, como a pesar de todo estar en contra de un elemento extranjero, en contra de un gobierno represor, de que absolutamente, como te dije, güey, de Tijuana a Mar de Plata, todos hemos vivido represión, todos los países han vivido una dictadura, todos los países han vivido una situación de la verga y la gente resiste, güey. Es lo que a mí me hace creer que Latinoamérica es una zona sumamente chingona, azotada por iniciativas sumamente de la verga, güey. O sea, tenemos, no sé, ¿qué te gusta? Como 700 años existiendo
ya desde que nos conquistaron los españoles. Es que es el pedo, güey. Y constantemente es alguien metiendo sus... Es que el pedo, güey. putiza. Latinoamérica no lleva 1000 años existiendo, lleva 1000 años resistiendo, cabrón. Sí. Está muy cabrón, y cuando entiendes estas historias es cuando dices, porque sí me hace mucho sentido lo que pasa en todo Latinoamérica. O sea, porque siento que Latinoamérica es uno de los bloques que más sentido nos hace entre todos. Para empezar, tenemos el mismo amigo enemigo, que es Estados Unidos, y que no nos podemos zafar de él, y que nos ha hecho cosas culeras, porque, pues, técnicamente en México, y por eso pues, no lo incluí tanto, no hubo una dictadura, pero porque el PRI ya hacía lo que Estados Unidos quería, o sea... En México había una dictadura diferente. La dictadura perfecta. La dictadura perfecta. O sea, en México existía la dictadura del PRI. No centralizada en una persona, sino en una institución. Una institución. Lo cual está más cabrón. Las personas las puedes quitar. Una institución a la fecha, no nos podemos deshacer de ustedes, hijos de la verga. Y eso está el pito, pero justamente como dices, o sea, los sentimientos compartidos de lo que pasa en Latinoamérica, de saber que si en un país le lloraron a Víctor Jara, me representa en México, y que si otros güeyes escriben Doctor Matanza, me representa en México, y que si nosotros en México le tiramos mierda al PRI como dictadura, representa en Latinoamérica, güey, es ese pedo, güey, o sea, Latinoamérica tiene un chingo de cosas en común, tiene mucha resistencia, güey, y ha pasado cosas del pito, güey. A mí por eso me gustó mucho, digo, es algo más light, si quieren seguir escuchando un poquito de cómo se vivía en estos tiempos, Rompan Todo. Sí. El documental de Netflix sobre el rock latinoamericano, que hablé un poquito de este tema, por ejemplo, en el tema de Avándaro, donde hablan tal cual de cómo se vivió la represión para estos grupos, porque eran grupos, casi todos los grupos de rock estaban asociados a la izquierda. Sí. Hay un segmento muy, muy interesante donde hablan del asesinato de Víctor Jara. A ese cabrón le cortaron las manos, y no nomás fue de a gratis, fue porque el güey era un trovador. Y el tema simbólico de cortarle las manos, ¿no? De que este cabrón jamás va a volver a hablar mierdas de nosotros. Además de que lo mataron, pues. O sea, le cortaron las manos y lo mataron. Pero, ¿sabes? El simbolismo. Está muy cabrón, y la verdad es que es una historia que sí, pues sí, es quitarrisas, ¿no? Nos tuvimos... Como siempre, los bordes de la historia encontramos la manera de reírnos, ¿no? De una u otra cosa. De una u otra cosa. No de la situación, sino de lo ridículo que es que tengamos que vivir estas situaciones. Pero... no podía dejar pasar esta historia, porque mucha gente la ignora, güey. Mucha gente... Y se me hace muy cabrón. Escuchamos, por ejemplo, estos discursos que ya... Pues sí, obviamente después por lo que se convirtieron, son un poco choteados. Por ejemplo, Hugo Chávez, que hablaba de su odio al imperio. Y decías, ay, pinche Hugo Chávez loquito. Pero, güey, le representa a un chingo de gente ese discurso, güey. A mí o sea, no me representa... O sea, obviamente pasaron muchas cosas en el Inter, la gente no es perfecta, y los proyectos de Nación X, pero el pedo es... En algo tienen razón esos cabrones, en algo tienen razón los cubanos, y es que Estados Unidos... ¿Por qué pito tendría que estarse metiendo en lo que nosotros creemos, pensamos, hacemos, las vidas que arruinó, la gente que desapareció, las familias que se destruyeron, el pedo que seguimos sufriendo el día de hoy, todo porque estos cabrones tenían miedo de una ideología? Y también Rusia, o sea, porque Rusia tuvo mucho que ver, que era lo que decíamos, porque esos cabrones también, o sea, eran los cabrones que también financiaban este pedo, y que también, en lugar de tratar de estabilizar el pinche mundo, era como, güey, pues que triunfe tu pinche revolución, al cabo, que se maten en Latinoamérica para ver si triunfa alguna revolución, que a Cuba le metan los bloqueos que sea, güey, mientras siga defendiendo el comunismo, me vale madre que se muera la gente cubana, o sea... Y que qué mierda, güey, que las regiones en el mundo... que históricamente, desde hace miles de años, eran más ricas en recursos naturales, como eran Latinoamérica y África, han sido las que históricamente han sufrido más cosas del pito de otros entes extranjeros. O sea, a final de cuentas, este pedo de que no, pues lo de Maduro y lo de Chávez nos suena muy repetitivo, se reflejan en el odio al imperio que nos puede representar un poco, pero es como, güey, muchos de estos proyectos de izquierdas criticados a lo largo de la historia... fallaron debido a las condiciones históricas de un colonialismo existente, güey. ¿Por qué los recursos de Latinoamérica no le dan riqueza a Latinoamérica? Porque traemos acarreado un colonialismo de 500 años, güey. No, tenemos un putero de petróleo. Y nosotros no le ganamos nada, güey. No.
México, o sea, también está o sea, el tema de la corrupción, pero todo viene de lo mismo, güey. exactamente, pero cultura México, aprendida. Venezuela y un chingo de Colombia, güey, tienen el petróleo del mundo, tienen minerales y tienen el recurso natural Fruta. y es honestamente la tierra más maravillosa de este planeta, explotada, expropiada y utilizada por otras personas, güey. Ujú. Y pues Estados Unidos representa a esas otras personas. O sea, también... Y es que es lo mismo que estamos viendo ahorita, güey. O sea, China está empezando a meter su pinche mano en los países latinoamericanos. En México no, porque tenemos así la correa de los cabrones de arriba. Pero en Latinoamérica, China está empezando a meter un chingo de inversión en muchos países. Y va a pasar lo mismo. Estados Unidos va a empezar a ver la manera de chingarse a la gente que está apoyando a China. De que no, ustedes cabrones están en mi mismo pinche pedazo de tierra unido. Los voy a controlar, güey. Hijos de perra. Se me hace muy cabrón como un pinche... verga, ¿cómo se llama esta madre? Bueno, se me hace muy cabrón como el pinche razonamiento y diferencia entre el humano con otros animales ha hecho que nos volvamos un puto desvergue, güey. En lugar de ser más organizados, ha hecho que seamos un desmadre, cabrón. Pues sí, es la complejidad de la mente humana que podría ser... O sea, es maravillosa, pero también es una mierda. Y ha como hecho ya que compliquemos la existencia, güey. ¿Sí? Sí, o sea, cuando todo debería ser... Vamos a ver cómo nos la pasamos chido entre Sí, todos. ¿cómo no nos morimos tan pronto, cabrón? Ajá. No, mejor vamos a drogar gente. Le vamos a poner zapatos de cemento y los vamos a aventar de un pinche avión. Chale. Pero bueno, no les conté esto para que se sintieran tristes, sino para que se sintieran deprimidos. Entonces, pues si les gustó la historia, síganos en redes sociales. ¿Dónde nos pueden seguir, güey? En Instagram estamos como Los Bardos de la Historia, donde tenemos contenido nuevo todas las semanas, prácticamente todos los días entre semana, y de repente entre semana sacamos algún clip nuevo de estos episodios. En Facebook, en Twitter y en YouTube nos pueden encontrar como Lechubiza. Twitter, comentarios cotorros del becario. Facebook también están los clips. En YouTube están los videos completos. Y en todas las plataformas de podcast, tanto en iVoox, Spotify, Apple, Google, todas, las que ustedes me digan. Todas. Y ya lo hemos dicho. Si hay alguna en la que ustedes escuchen por alguna puta razón y no estamos. Si alguno dice, Sí. no, es que yo nomás escucho podcast en Bini Badiboo Ajá. y ustedes no están, pues mandas un DM y nos subimos. Ah, güey. explícanos qué es Bini Badiboo. Y nos subimos. O sea, Y nos no, subimos. bien pedo. Este es el episodio 42 Este fue de Los Bardos de la Historia. Nos- Estamos muy felices porque está a punto de terminar el año. Un año en el que le hemos metido mucho a este proyecto, Los Bardos de la Historia. Digo, pues nació este proyecto, pues. Y está chido. Ya cada vez a más gente le late este pedo. Así es. El próximo año esperen quizás algún proyectito nuevo de sus servidores. Obviamente, siempre con sus bardos de la historia. Este ya llegó para quedarse. Así es. Y nosotros fuimos los bardos de la historia que les recuerdan que... ¡Aguante Latinoamérica! Estados Unidos es el enemigo. Así es. Y nosotros podemos. Te quiero mucho, Latinoamérica.